Hernán Gallo de niño pasó como muchos infantes de su generación cientos de horas tras la televisión, disfrutando de caricaturas y películas, principalmente cartoon gringos, y más adelante descubriendo anime y manga. Además del mundo del cómic independiente, imaginando que algún día podría vivir de contar sus propias historias. Asfalto es su primer libro publicado por el Fondo de Cultura Económica y hoy está con nosotros en entrevista para hablarnos un poco del libro. Pues Hernán, buen día, bienvenido a esta entrevista. Gracias, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos cuáles eran tus cartoons favoritos de niño. Principalmente veía mucho anime, bueno, veía Los Caballeros del Zodiaco, este, pero así gringos vi mucho Los Simpson. Yo creo que muchas de las personas de mi generación vi mucho Los Simpson. eh, Ahorita como que se me borró un poquito el cassette, pero sí, los clásicos, un poquito de Scooby-Doo. ¿Recuerdas cuál fue el primer momento en que tomaste un lápiz, una libreta y empezaste a dibujar? Sí, o sea, supongo que la primera vez que lo tomé, pues sí estaba muy chiquito, pero recuerdo específicamente una vez que un primo un poco mayor que yo, pues como que él ya le interesaba lo del dibujo y como que le tocaba cuidarme de repente. Entonces, pues lo que hacía, la actividad que hacíamos juntos, pues era que me ponía como a dibujar. Entonces, pues yo creo que tenía como unos 5 o 6 años probablemente. Entonces, como que tengo ahí algunos recuerdos de que esas fueron como mis primeras acercamientos al dibujo, ya como un poquito más consciente, como de tratando de hacer una imagen concreta. Asfalto, cuyos protagonistas es una adolescente llamada Mia y Gato. ¿Por qué un gato lo decides poner en este historieta y no un perro u otro animal? Bueno, el gato sale directamente de una anécdota de la vida real, porque justo cuando yo estaba pensando en qué tipo de historia podía contar, pues coincidió que en esas fechas me encontré un gatito en la calle. Entonces pues que actualmente pues lo adopté y es mi gato. Y pues de eso fue lo que disparó que el personaje fuera un gato. Y pues para mí pues tuvo un poco de sentido porque pues como que quería que el personaje tuviera como el tipo de personalidad un poco más como, un poco más callado, más aislado, más como suelen ser los gatos. Entonces pues para mí como que cuadró con el concepto del personaje. Gato quiere huir de su casa para descubrir otro mundo. Mía, pues también. A Gato y a Mía los une el miedo y la soledad. Cuéntanos un poco de esta relación. Pues cuando yo escribí los personajes, pensé mucho en la cuestión de cómo iban a interactuar entre ellos. Entonces, sí, son dos personajes que al estar en una etapa adolescente de la vida, pues sí tienen un poco estas cuestiones de sentirse un poco perdidos en la vida, de sentir que no pertenecen, que es como estos sentimientos generalizados en esa etapa de la vida, o al menos a mí me tocó así. Pero pensé que podían interactuar entre ellos de forma que fueran, sí, o sea, sí tienen estos tipos de miedos, pero los abordan de formas bastante diferentes. Entonces, Mía, por ejemplo, es un poco más activa, como proactiva, más alegre en general, como que es más aventada. Y el gato es un poco más, más callado, más contenido. Entonces, lo que yo quería era hacer como este contraste de personajes y pues justo para ver a dónde llegaba esa mezcla, ¿no? Improbable. Me gustaron mucho de tus ilustraciones.
este manejo de emociones de miedo o de emociones de ira, porque las ilustraciones se ven cuando están enojados, que están así con su boca grande y sus expresiones. Eso me parece muy atractivo de la historieta. Sí, sí, justo traté plasmar mucho, a pesar de que pues mi dibujo no es como un dibujo tan detallado en el sentido de que no tiene como muchas sombras es un dibujo pues diría que inclusive es sencillo, pero pues sí traté lo más que pude de que no tuvieran la misma expresión todo el tiempo, que se sintieran reales hasta cierto punto, que se sintiera esta parte de por lo que estaban pasando y pues todas las etapas de la historia, que no es una historia tan larga, pero pues sí traté de que tuviera estos matices, ¿no? Y pues sí, sí, traté de que las expresiones pues comunicaran como los sentimientos en general de las situaciones. También habla un poco de la orfandad. Ella que pues Mía perdió a su mamá cuando era pequeña y vive con su tía, ¿no? Tal vez por ser adolescente no se entienden del todo bien o no han tenido un punto en específico en charlar del pasado, ¿no? Que también siento que hasta cierto punto es un poco doloroso para Mía recordar lo que vivió. Cuéntame un poco. Pues sí, al final no era tan intencional abordar la historia desde ese punto de vista como familiar o de relaciones personales familiares. Empecé escribiéndolo más como una historia de De aventura, aventura. sí, y amistad, que pues al final eso era lo que yo quería plasmar. Este, y como hay ciertos matices de la amistad adolescentil que es como un poquito confusa, pero pues conforme yo iba escribiendo la historia, pues se volcó un poquito más hacia, pues me pareció interesante como desarrollar un poquito las relaciones familiares y pues terminó siendo como un arco bastante, pues no diría que es el principal, pero sí es uno de los más importantes como la relación de Mía con su tía y como pues la falta de plática o cercanía con algún familiar puede causar como ciertos conflictos. Eh, y pues al final lo que quería hacer era pues una historia que hablara un poco de que al final del día todo puede salir bien si simplemente afrontas un poquito los miedos y hablas con esas personas. Y pues mucho de eso quedó con la relación familiar de Mía. También me gustó mucho que es como un viaje al pasado, un poco de nostalgia al recordar que ellos en su viaje, porque Gato y Mía huyen en un viaje que no vamos a spoilear, pero van a tener una aventura juntos. Y hay pensiones que están escuchando música de un Walmart, un CD, el cassette. No te fuiste a lo que haya hoy, ¿no? Un MP3 o escucharlo por Spotify, sino como que es un viaje también de nostalgia del pasado. Cuéntame un poco. Sí, eso es chistoso porque pues al final sí plasmé mucho de lo que me tocó vivir de joven. Yo fui un niño pues noventero y mucho de lo que vi, lo que escuché, de lo que consumía en ese momento, pues lo terminé plasmando en el cómic porque pues creo que directamente está muy relacionado con la nostalgia que yo tengo hacia esa época y esta parte de, por ejemplo, lo de la playa, que es una parte Ujú. que me tocó vivir, y cómo eso lo relaciono como en general, como yo consumía la música, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho y para mí era una parte importante para plasmar en la historia. Y pues el Walkman se me hizo como se me hacen objetos muy bonitos,
Yo llegué a tener varios, de hecho tengo algunos, y pues se me hacía como objetos interesantes para poner como catalizadores de pláticas o de situaciones como musicales dentro de la historia, pero pues sí hay mucho de eso, de la nostalgia, de ese país que nos tocó vivir en los 90 sobre todo, y hay como una especie de como meta nostalgia, porque también toco un poquito lo de los 80s, que no me tocó tanto, pero pues también consumí mucho de eso, entonces pues mucho de la música, las referencias y eso pues son ochenteras. Este, pues sí, básicamente para mí pues era como hacer un tributo a esa cultura, a ese momento histórico en específico. ¿Cuál sería el soundtrack ideal para escuchar mientras lees asfalto? Sí, sí he pensado en eso. Este, yo creo que el soundtrack adecuado sería como rock de 70s, 80s, un poco de pop también, noventero, pero sobre todo como bandas, pues específicamente hay dos momentos musicales en la historia, que es una es una canción de los Runaways y otra Ujú. es con Ozzy Osbourne. Entonces, pues yo creo que el soundtrack adecuado iría más como por la onda de Black Sabbath, un poquito, sí, como rockerona, pero también estuvo chistoso porque mientras lo hacía también llegué a escuchar como rock urbano. Entonces, tal vez un poco de rock trio podría quedar bien, creo. Sí, porque aquí Cráneo, que es el amigo de Mía, es muy rockero, precisamente el que está escuchando a Ozzy Osbourne. Y también me gustó mucho cómo está vestido Gato, también así como que muy rockero, ¿no? Sí. Sí, sí, era, bueno, el personaje de Cráneo, pues sí, directamente es un tributo a Ujú. esos amigos que he llegado a tener como rockeros, este, que son como chistosos porque como que por fuera parecen muy rudos y son como que parecen muy malos, pero en realidad son muy buenas personas y son súper tiernos. Entonces, Cráneo, pues es básicamente un tributo a eso, pero pues también a toda esta parte pues musical, básicamente. Sí, justamente como lo comentas, Cráneo, a pesar de que su vestimenta es así súper ruda, pues le habla, en una viñeta le habla pues muy bien a su mamá. Inclusive hay otra donde le ofrecen yogur y él muy amablemente dice, bueno, sí, deme uno, ¿no? Como hay su parte tierna, como tú dices, ¿no? Sí, sí, precisamente. Y aparte también esta amistad que hay entre Mía y Cráneo, que al final de cuentas pues deja todo para ir en su búsqueda, junto con su tía. Sí, sí, claro. Pues al final cuando planeé los personajes que huyen, pues sí me di cuenta en algún momento que necesitaba un elemento que los ligara o sea, a la ciudad, de donde vienen, y eso generara como un poquito esta situación de persecución. Este, y justo pues resultaron que las dos personas que van en su búsqueda pues están ligadas a Mía. Por eso tuvo como más oportunidad la historia de desarrollar la historia familiar de Mía, pero también como esta parte de amistad que tiene con Cráneo y la parte de la banda que tienen juntos, que no lo toco como de una forma sutil porque nunca lo desarrollo Ujú, totalmente. ujú. Nunca pongo una escena tal cual, ¿no? Así de la banda tocando o ni siquiera cómo se llama la banda o esto, pero pues sí dejo digamos, las pautas para pues entender en general que tienen una amistad y que pues los dos vienen como de una situación donde tal vez últimamente como que no se entienden del todo, pero pues que es una amistad genuina y que este, pues que la banda va a seguir, ¿no?
Sí, aparte de el personaje de gato, pues los gatos son muy libres, porque Mía le decía en cierto momento, pues no te preocupes, yo te voy a regresar sano y salvo a tu casa, ¿no? Pero el espíritu del gato es ser libre. Claro, sí, al final muchas de estas cosas, como es mi primera obra larga, este, no las planeé como en el sentido de que desde el principio tenía como muy, muy claro hacia dónde iba o qué iba a plasmar o cómo iba a desarrollar, por ejemplo, el personaje de gato, que me han dicho que, pues, sí, o sea, se puede decir que es un coprotagonista, Ujú, ujú. tanto desarrollo, pero pues al final creo que parte de eso es porque justo Gato es un personaje un tanto como abstracto, de cierta manera, como que ni siquiera tiene un nombre tal cual, o sea, es más como un catalizador para que sucedan las cosas, pero pues no, nunca quise como meterme tanto en, viene de esta casa, tiene esta familia, pues sí, al final decidí como poner este personaje antropomórfico extraño ahí porque pues es como simplemente la idea de querer huir de alguna forma. Este, y pues es que así un poco son los gatos, ¿no? Son muy misteriosos. ¿Habrá más historias de gato, Mía? Pues actualmente no lo he pensado así, hacerle una segunda parte o esto. Lo que había pensado en su momento y probablemente lo desarrolle mucho ha sido porque, pues, afortunadamente ha sido como en general bien recibida la historia. O al menos la gente que se acerca a decirme que la ha leído, pues sí, ha sido pues mayoritariamente positivo, entonces sí me gustaría como continuar de cierta manera. Lo que había pensado en su momento era no hacer como tanto un libro de una segunda parte, sino hacer como una especie de capítulo extra Ujú, y subirlo gratis, es como una especie de, porque eso sí está, digamos, escrito, sí hay guión de un capítulo extra, al final no quedó en el libro, pero pues era como una especie de, no quiero decir cierre, porque considero que el libro cierra por sí mismo, ujú. pero sí como una especie de, eh, mm, pues sí, como una última carta de los personajes, de cómo llegan a la ciudad y cómo sigue como su relación entre ellos. Entonces, hacer como un último capítulo, probablemente eso sí lo haga. No sé si haga una segunda parte tal cual, pero pues vemos. Es que sí requiere como, pues sí, sentarse y ponerse a escribir el guión. Y pues actualmente preferiría como explorar otras historias, pero no lo sé, en un futuro probablemente. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer todas las viñetas, los borradores, para que este libro estuviera concluido? Eh, pues se supone que el libro tenía que estar listo en un año porque fue ganador de un concurso, Ujú, ahorita te iba a preguntar eso. ¿sí? Sí. Que fue en el 2020, que es un concurso que pausaron un poco pues a partir de la pandemia, pero actualmente sigue saliendo y me parece que es cada año. Entonces, en teoría, ese libro pues tenía que quedar en un año, pero al final me tardé como 2 años y medio, yo creo, más o menos. He de decir que cuando gané el concurso no estaba completo, o sea, en ese momento tú podías mandar como cierta cantidad de páginas, este, 30 por decir algo, eran como algo cercano a 30, no recuerdo bien. Entonces, yo concurso, gano, o sea, me hacen el fallo unos meses después. eh, y allí sucedieron unas cosas, pues un tanto difíciles por la pandemia. Sí me dijeron que se iban, o sea, que estaba pausado todo y que se iban a esperar un año más. Eh, y eso, pues yo, ese tiempo, digamos, ese año extra, pues lo aproveché un poco para hacer la escritura de nuevo, porque no tenía,
digo, he de confesar que no soy escritor, entonces, pues al ser como mi primera obra así como más, digamos, novelesca, pues no tenía tanta experiencia, sí tenía un guión como que tenía ciertos puntos, pero no lo había desarrollado tanto. Entonces, pues, sí me di cuenta de que sí me faltaba como escribir mucho y en eso me tardé como un año. Y en dibujar, otro año. Y en edición, o sea, en estar rebotando ideas con la editora del fondo, corrigiendo viñetas y eso, yo creo que fue como medio año más. Entonces, digamos que, y estos tiempos no los digo, o sea, qué pena que no saliera en tiempo y forma, pero considero que si vuelvo a hacer un libro serían como los tiempos ideales. Un año de guión, un año de dibujo y medio año, otro año de, pues de edición y de correcciones. Pero fue Justa- más o menos lo que me tardé. Justamente ganaste el Premio Nacional de Novela Gráfica Joven en 2020. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que habías ganado este premio? Pues fue alegría, obviamente, fue alegría porque pues es un reconocimiento al trabajo, se siente bonito, este, pero también mucho nerviosismo. Yo creo que fue como una mezcla ahí extraña pues sí, alegría, felicidad, pero también nerviosismo, incertidumbre, un poquito de miedo, porque pues sí me intimidó, en su momento me intimidó bastante como el proyecto, mostrar mi trabajo de una manera un poco más masiva. Si bien yo ya había hecho cómics cortos y trabajo mucho la ilustración, de hecho, pues más que comiquero o algo así, me considero primero ilustrador. Entonces, pues sí me intimidaba como que mostrar a la gente este otro lado de mi trabajo que es como más, pues hasta cierto punto más personal. Este, eh, sí sentí como un poquito de miedo, pero pues al final sí me ganaba pues la emoción y la felicidad, obviamente, ¿no? Del reconocimiento. Me gustó mucho la impresión que hizo Fondo de Cultura, el tamaño, los colores que manejó, la textura del papel. ¿Quieres mostrarnos un poquito el libro? Sí, claro. Sí, la verdad hicieron un gran trabajo en el fondo. ¿Cuál es Justo una es. de tus ilustraciones favoritas? Ah, a ver. A mí me encantó Gato, ¿eh? Te diré. Muchas gracias. Me gustan mucho los gatos y me gustó mucho leer esta historia sobre Gato. Muchas gracias. Una de mis favoritas, bueno, por ejemplo, está esta. Así como ilustraciones, tal cual. Tenemos esto, que es una, digamos, una viñeta en página completa que hice. Tenía como un poquito de miedo, pues sí, al ser como el primer libro que hago, que no se sintiera como repetitivo o monótono. Entonces traté de romper un poquito como la narrativa con viñetas de página completa, como esta que les mostraba, que al final fue como de las que más me gustaron, que es como un mapa Ujú. que como que ubica dónde está cada personaje. Eso pues sí, como que, pues sí fue un tributo directo como sobre todo creo que en los animes siempre hay como una parte, o había, al menos en los Caballeros del Zodiaco había una parte donde te mostraban en dónde estaba cada personaje dentro del santuario y esto, entonces, pues esa fue divertida de hacer. Este, también, a ver, sin hacer tanto spoiler, pero la parte de la playa, todas esas Mm. escenas, toda la Sí. parte de la playa me gustó mucho hacerla. Sí, fue muy bonito. Pues el libro ya está a la venta en todas las librerías del fondo y también en todas las principales librerías. Hernán Gallo, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como Hernán.gallo, que es como una carita chiquita. Principalmente estoy ahí. También Hernán-gallo, estoy en Tumblr, pero sí he de decir que lo tengo abandonado un poquito mis redes, pero pues aprovechando como
como la promoción del libro, pues sí quiero regresar a volver a subir cosas, a estar ahí presente, pero ahí pueden encontrar como mucho de mi trabajo. Pues yo te agradezco mucho tu tiempo para la entrevista. ¿Te gustaría agregar algo? Eh, pues no, pues muchas gracias a ti, Patricia. Pues solo agregar que el concurso de novela gráfica joven es algo, todavía se hace, entonces quien quiera participar, pues creo que está abierto y que chequen el catálogo que tienen de cómic, está muy interesante. Hay muchos tipos de historias, por ejemplo, la mía, que es como un poco, pues, como chistosona, bueno, es como una aventura, pero también hay historias un poquito más serias, hay historias más abstractas, hay de todo. Entonces, chequen ahí el catálogo del fondo y pues nada, consuman cómic.